El día de hoy, en esta sesión, el general Miguel Fernando Lozano Fuente, el ex teniente general de la Policía Nacional del Perú, es magíster en Administración y Ciencias Policiales por la Policía y magíster en Ciencia Política y Gobierno, Comunicación de Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especializado en criminología, victimología y política de seguridad en instituciones en España, Chile y Corea. Se ha desempeñado como director de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional, director general de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Ha sido jefe de Estado Mayor General de la Policía, director de la Escuela Nacional de Formación Policial e integrante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y ha brindado asesoramiento en seguridad ciudadana a diversas municipalidades. Sin duda alguna, Fernando Stanó es de los oficiales que más con esa trayectoria y más conocen sobre seguridad ciudadana en el país. Así que la idea de ahora es conversar con el general Lozano. General Lozano, muchas gracias por acompañarnos sobre principalmente sobre cómo funciona el marco institucional sobre seguridad ciudadana. Hay muchas mitologías, muchas confusiones, muchos asuntos que no quedan en del todo claros. El general no las conoce de primera mano porque ha trabajado en varias instancias en ese entorno. Entonces, le damos pase para que nos comente de qué nos dé la sesión del día de hoy. Gracias, estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias, Nicolás. ¿Se observa la presentación, por favor? Sí, se observa. Okay, bien. Perfecto. Sí. Bueno, quiero agradecer la invitación del Instituto de Criminología para en esta hora comenzar a conversar de algunos temas de interés y sobre todo felicitar la iniciativa que ha tenido el Instituto de difundir algunos temas que le van a resultar de suma importancia para aquellos que van a participar en las próximas elecciones, pero también para los profesionales vinculados a los temas de seguridad ciudadana. No solamente militares, policías, sino también muchos profesionales que están incursionando en este tema que resulta vital. Este curso que está dando el Instituto de Criminología se le ha denominado Aspectos Básicos sobre el Crimen y la Seguridad en el Perú. Yo voy a tratar esta tarde sobre qué instituciones y políticas existen para enfrentar el crimen. Partimos de un interrogante. Y con cierta regularidad escuchamos a especialistas, distintos opinólogos en los medios de comunicación, de que no existe estrategia, que no existe políticas. Y la verdad que nos preocupa a aquellos que nos dedicamos a investigar, a estudiar estos temas, porque sí existe una política. Es más, existen políticas, como vamos a ver en esta tarde. Existen estrategias, como vamos a ver esta tarde. Entonces, probablemente muchos equipos, muchos asesores no conocen los temas e inducen a error a algunos profesionales, a algunos políticos, a algunas autoridades. Y esto hay que decirlo. Entonces, por eso que en los temas de seguridad ciudadana hay que partir del conocimiento. Y últimamente, tengo que decirlo, a nuestro presidente Gerí se le ha inducido error, porque se afirmó de que no existía o que el plan que existía actualmente estaba equivocado. Y realmente que el último plan terminó el 2023. Y a partir de ese momento tenemos la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030. Eso es lo que está guiando. Entonces, cuando hablaba de plan, es algo que no existe. Lo que existe es la política. Y cuando se hablaba que el plan de 2013 al 19 fue el mejor, hoy vamos a ver en esta tarde que no fue así. No por opinión mía, sino por estudios que ha hecho el propio Ministerio del Interior y que son de conocimiento público. Entonces, vamos a partir de este interrogante y en estos 40 minutos, 45 minutos que vamos a tener, vamos a conocer qué instituciones son responsables y qué normatividad tenemos que está guiando lo que debe hacer el Estado para el control de esta ola de violencia y criminalidad en nuestro país. Y partimos de esta siguiente afirmación. Hoy en día lo único constante es el cambio y el ritmo del cambio está cambiando. Señores, la dinámica criminal ha adquirido una velocidad nunca antes vista. Los que nos hemos dedicado por más de 30 años a luchar contra la delincuencia, nunca hemos visto esta dinámica criminal. El fenómeno está mutando muy rápidamente y no siempre las autoridades están a esa misma velocidad para responder adecuadamente. Y indudablemente, después de la pandemia, el tema de criminalidad ha crecido exponencialmente. Los fenómenos migratorios han arrastrado una exportación de subculturas criminales a distintos países, Latinoamérica y de igual manera Europa. Hoy
todos los países están revisando sus estrategias para enfrentar a la violencia y criminalidad. Desde países muy seguros en Latinoamérica, Uruguay, Ecuador, Chile, o países europeos que se jactaban de ser países sumamente seguros, probablemente Suiza. Todos están siendo afectados por esta criminalidad, donde la violencia ha crecido exponencialmente. Y nosotros somos testigos hoy de cómo hace unos años atrás no veíamos la violencia que hoy vemos en las acciones que tienen muchos delincuentes. Y vamos a partir de un concepto fundamental, saber qué es la seguridad ciudadana. E inicialmente con la ley 27933 del 2003 se estableció un concepto, pero este ha ido variando con el decreto legislativo 1618 del 2023, donde ya se han incorporado muchos conceptos de la criminología, que nos ayuda mucho, de la política criminal, para que sea un concepto que pueda responder a estos nuevos escenarios. Y a la letra dice, ¿no? La acción multisectorial, integrada y articulada que desarrolla el Estado con participación del sector privado, sociedad civil y la ciudadanía. Y aquí está resaltado con negrita, a través de la prevención, control, sanción y reinserción social. Una política pública que quiere enfrentar la criminalidad y la violencia tiene que tener estos pilares fundamentales. Prevención, control, sanción, reinserción social. Y cerramos en la parte final para erradicar la violencia y la utilización libre de medios en espacios públicos frente a la criminalidad nacional e internacional. Y quiero resaltar aquí, señores, ustedes serán testigos, cuando vemos los distintos medios de comunicación, todo el mundo habla de el control, la sanción, mano dura, delincuentes a las cárceles. Ese es un lado. ¿Alguien habla de prevención? ¿Alguien habla de atacar factores sociales? Muy pocos. Probablemente ahí esté uno de los errores de no tener éxitos en las estrategias que se tengan que aplicar. El marco normativo. Tenemos la ley 27933 del año 2003 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que viene siendo objeto de cuestionamientos, críticas, que ya no sirve, que no funciona. Señores, es una norma que viene en 2003. Indudablemente que todo es perfectible, pero el sistema yo creo que es un sistema adecuado, que si le dieran las capacidades, competencias y posibilidades a ese secretario técnico del Consejo Nacional, indudablemente que serían otros los escenarios. Pero yo creo que el sistema es una gran herramienta para el control de esta ola de violencia e inseguridad. Y este sistema, conforme observamos aquí, tiene una finalidad, ¿no? Garantizar la paz social y protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, y cómo funciona después el cumplimiento de las políticas públicas y promover la coordinación. Y como observamos aquí, hay distintas autoridades presentes, de los distintos ministerios, Ministerio Interior, Ministerio de Educación, Salud, pero últimamente se han hecho incorporaciones a debida, la Superintendencia de Migraciones, Ministerio de Trabajo, Vivienda, Cultura, Ministerio de la Mujer, porque entendamos que hay distintas responsabilidades en una política pública de seguridad ciudadana. Hay distintos sectores que tienen que desarrollar servicios y actividades para cumplir esta política. Pero debajo, conforme observamos aquí, tenemos a los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales. Ese es el sistema. Pero tengamos claro una cosa, que las responsabilidades a nivel nacional sí son del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero a nivel regional son de los gobernadores. Entonces no puede haber ningún gobernador que claudique su responsabilidad. Él preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana y es responsable del cumplimiento de la política y otras estrategias que se puedan plantear. Por eso que en estos comités hay una plena libertad de poder inventar a otras autoridades para que se incorporen y coadyuven el control de la violencia y seguridad en los ámbitos que les toca como responsabilidad. Gobiernos regionales, provinciales y distritales. Y en cada uno de ellos, señores, hay un plan de acción de seguridad ciudadana, porque la política es un concepto macro para todo el país. Pero eso tiene que ir decantando en los problemas particulares de cada región.
de cada provincia, de cada distrito. Entonces, no pensemos que va a haber una política que va a ser mágica, que va a poder adaptarse, aplicarse en todo el país. No, para eso tenemos los planes de acción de seguridad ciudadana. Y aquí está el gran problema, que muchos de esos planes no obedecen a los problemas que enfrentan y no son plenamente actualizados y o formulados por personas que conozcan este tema. Tenemos el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y, como os he dicho, es el encargado de orientar la formulación, la implementación en materia de seguridad ciudadana y fenómenos delictivos. Antes se reunía 4 veces al año. La norma cambió este año y ahora se tiene que reunir 6 veces al año, 2 de ellas en sesiones descentralizadas. Eso ha sido cambiado por la ley 27933, 10 de junio de 2025. Y aquí les tengo que comentar lo que no está escrito en ninguna norma, lo que no está escrito en ningún paper. El que habla fue secretario del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y les contaré por qué no avanza como debería avanzarse. Muchas veces, señores, estos consejos, probablemente por la responsabilidad de quien lo preside, que es el Premier, no se lee el tiempo y de importancia permanentemente para atender estos temas. Y solamente cuando estamos próximos a las reuniones se le da atención al secretario técnico del CONASEC para atender algunos temas más. Y después, atendiendo otros problemas. Esa es la realidad. Por eso que hace unos días ha habido un CONASEC en Cañete, donde asumimos que deberían de tomarse decisiones de vital importancia para el país, para el control de la violencia y seguridad. En ningún medio de comunicación escrito y solamente en Canal 7 hemos visto alguna noticia vinculada a este CONASEC. Después ninguno. Eso nos lleva a repensar que muchas de las medidas o acuerdos tomados ahí no han tenido el impacto que quisiéramos. Y es ahí el problema. Y el gran tema que tenemos aquí es que el secretario técnico del CONASEC, que es el director general de Seguridad Ciudadana, que depende del viceministro de Seguridad Pública, que depende del ministro de Interior y a su vez del Premier, no tiene la capacidad, no tiene como digo yo, las garras de poder exigir que los distintos sectores responsables cumplan lo que dice la política. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Ese secretario técnico, como ya se han hecho algunas propuestas, deberíamos de darle un mayor nivel para que tenga esa capacidad de poder exigir el cumplimiento de esa política con todas las actividades y servicios que tiene ahí. Y vamos a ver cómo en esa distorsión que existe en nuestro país probablemente sea uno de los motivos por cuales no tenemos el éxito que quisiéramos. Les he hablado del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero también existe un Consejo Nacional de Política Criminal y próximamente se va a lanzar un Consejo Nacional contra la Criminalidad Organizada. Y la gran pregunta surge aquí: ¿quién es responsable del control de la violencia e inseguridad de nuestro país? Signo de interrogante. Hace unas semanas se han declarado estado de emergencia, donde el CONASEC estaba en sesión permanente, de igual manera el CONAPOC. Y la pregunta es, ¿quién será responsable? El gran problema de nuestro país, señores, es que damos normas, creamos consejos, pero la verdad, muchas de ellas con actividades cruzadas y con no un norte adecuado que permita pues conducir una sola línea de acción para controlar esta ola de violencia y criminalidad de nuestro país. Y existe una política general del gobierno que fue dada con el Decreto Supremo 042 del 2003. Y en el eje 6 se dice la lucha contra la corrupción, orden público, seguridad y defensa nacional, y hay 2 acápites: fortalecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana en el país, y fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional para una mejor prestación de servicios ciudadanos. Y en esto último quiero hacer algún hincapié, ¿no? Señores, la policía hoy viene afectando una de las más serias crisis de los últimos años. Probablemente no este gobierno, probablemente muchos gobiernos atrás. El 40-45% de la flota vehicular inoperativa, tenemos serios problemas de infraestructura, equipamiento,
Entonces, ya la policía también ha hecho su tarea. Tenemos un plan estratégico de capacidad en Mariano Santos Mateo, que si ese plan se ejecuta, pondría a la policía como una de las mejores de Latinoamérica. ¿Cuánto cuesta? Aproximadamente 30.000 millones de soles. ¿Cuánto es la brecha logística de la Policía Nacional según un plan de equipamiento denominado PEME? 9.000 millones de soles. Señores, si queremos tener éxito en temas de seguridad ciudadana, tenemos que darle a la policía todo lo que requiere para hacer una policía profesional, comunitaria, basada en evidencia y guiada por inteligencia. Ese es el modelo que se tiene que fortalecer con estos planes. Pero no solamente la policía, también tendrían que Poder Judicial, Ministerio Público, INPE, para tener respuestas adecuadas, porque podrán haber muy buenas ideas, podrán haber muy buenos conceptos, pero si no hay el equipamiento, si no hay la inversión, esto va a ser un poco difícil de tener resultados efectivos. Y en el país, señores, existen aproximadamente 72 políticas nacionales. Y le hablo de aproximadamente porque por la producción de nuestro Congreso, que sacan normas muchas veces sin sentido, estas políticas pueden aumentar, de las cuales 11 están vinculadas al control de la violencia en seguridad. 11, la que usted ve ahí. Y hoy en esta tarde vamos a hablar sobre dos políticas particulares, la política nacional de seguridad ciudadana y la política con el crimen organizado, que están dentro de estas 11. Pero si hacemos un desagregado en las normativas en materia de política criminal, vamos a encontrar 28. Y aquí encontramos dos políticas que nos interesan, la de seguridad ciudadana y la política contra el crimen organizado. Pero quiero hacer una observación aquí. Sobre el lado derecho, ustedes observan que dice tipo de política criminal. Y como observan, cada una de ellas tiene un tipo diferente, conforme usted está observando aquí. Si yo destaco la número 3, política pública de reforma del sistema de justicia, es garantista. Entonces, aquí hay un inconveniente, porque si hoy ponemos en un lado Ministerio Interior y al otro lado Ministerio de Justicia, hoy el Ministerio del Interior tiene una estrategia de capturar más delincuentes, más armas, más todo. Y están las cifras. Hoy tenemos un número importante, histórico, de resultados operativos. Esa es la mirada que se tiene. Pero vamos al otro lado, el Ministerio de Justicia. No, el Ministerio de Justicia tiene una política de resocializar, reinserción social, desasinar penales. Entonces, por aquí más, por aquí menos, hay un problema. Tenemos que tener una política única o un conjunto de políticas donde todos los actores tengan ese norte, porque si no, tenemos idas y vueltas. Y aquí vamos a observar los modelos de política criminal. El modelo securitario, que es la protección frente al delito y reducción del riesgo, vigilancia, control policial, uso de tecnología, endurecimiento represivo y la participación de la seguridad privada. Responder al temor ciudadano y aumentar la sensación de seguridad. El modelo bienestarista, causas sociales del crimen, reducir los factores de riesgo, promoción del bienestar, transformaciones estructurales que disminuyen oportunidades delictivas, lo que no siempre se está atendiendo en nuestro país. Y el modelo de seguridad ciudadana, que es un modelo de seguridad integral, que busca la prevención del delito, atención a las víctimas, sanción efectiva, y un modelo intermedio entre el securitario y el bienestarista. Y luego tenemos el modelo garantista, protección de derechos individuales frente al poder estatal, debido proceso, límites a la represión, control de excesos estatales, contrapeso a modelos punitivos meramente represivos. Entonces, aquí, conforme observamos, hay una mistura. Tenemos que uniformar cuál es el norte, porque si no, algunos sectores van por un lado y los otros van por otro lado, y eso no va a permitir tener el éxito que quisiéramos. Y aquí tenemos las dos grandes políticas que guían hoy a nuestro país. La política nacional multisectorial de seguridad ciudadana al 2030 y la política nacional multisectorial de lucha contra el crimen organizado 2019-30. Esta segunda política está siendo reformulada actualmente
por los fenómenos que hoy nos están golpeando de manera masiva, que son la extorsión, sicariato y ahora que está apareciendo nuevamente el tema del secuestro. Y la política nacional, conforme ha indicado nuestro presidente Geri, está siendo revisada, repensada. Mi preocupación es que una política bajo la metodología de ese plan, señores, no se hace en 2 días. El presidente ha anunciado en el último CONACYT que va a estar lanzada en enero del 2026. Yo probablemente pensaría que sería un plan operativo antes que una política bajo los parámetros de ese plan. Y aquí vamos a tener la política nacional, que tiene 5 objetivos prioritarios. En primer lugar, incrementar las acciones que propician la prevención de delitos y violencias cometidas por adolescentes y jóvenes. Aquí hablamos de la prevención primaria, secundaria, terciaria, la prevención comunitaria y social. Esto resulta fundamental. Y aquí, señores, se atacan las causas. Ahí verdaderamente se atacan las causas. Porque cuando capturamos al delincuente estamos atacando las consecuencias. Porque si ese delincuente ya hizo como una forma de vida el delito, y por más que le pongamos penas muy graves, probablemente va a seguir delinquiendo. Es aquí donde tenemos que tener un mayor énfasis e interés. Y no siempre sucede en nuestro país que tocamos estos temas cuando vemos qué hacer para enfrentar el tema de la violencia y criminalidad. El segundo objetivo prioritario es mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios de seguridad ciudadana. Ya aquí se ha avanzado algo a través de algunas denuncias virtuales, algunos aplicativos, reducir la victimización por los delitos de robo y hurto en espacios públicos, reducir la incidencia de delitos violentos que afectan a la población y disminuir los delitos de complejidad cometidos por las bandas criminales. El problema público a solucionar son los altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía. Este plan tiene unas ideas centrales. La prevención estratégica del delito, usted ve de fondo una estrategia multisectorial que es Barrio Seguro, que en zonas focalizadas de todo el país se comienza a trabajar para atender los factores de riesgo que afectan a niños y adolescentes. La disuasión y persecución que realizan la Policía Nacional y también Serenazgo para mantener espacios públicos libres de algunos delitos o algunas incivilidades. La inteligencia policial e investigación criminal, pero conforme se habla aquí, implementada con eficientes capacidades técnicas y tecnológicas. Eso implica que hoy la delincuencia actúa como una empresa, utiliza mucha tecnología. Entonces la policía de igual manera tiene que ser equipada con todas esas capacidades tecnológicas que le permitan enfrentar adecuadamente al delito. Y finalmente la articulación interinstitucional e intergubernamental. No es solo la Policía Nacional que va a solucionar este problema de violencia e inseguridad. Hay distintos actores que tienen responsabilidades, conforme vamos a ver en las siguientes presentaciones, que muchas veces pues no cumplen lo que establecen las políticas. ¿Y qué es lo que busca esta política nacional? Al 2030 llegar a una victimización de 17%. Realmente yo creo que va a ser un tema muy complicado. Salvo que el próximo presidente, el próximo año, tome como prioridad la seguridad ciudadana, comience a asignar los recursos y comience a tomar decisiones inmediatas. Bajar 10 puntos la victimización en el escenario actual es sumamente complejo. Y conforme les había hablado a ustedes, el problema no es solo policial. Hay otros actores. Y en esta política hay distintos servicios. El Ministerio de Interior tiene 21 servicios, pero acá tenemos la SUCAME, la Dirección General de Seguridad del Ministerio, la Dirección General de Seguridad para la Información del Ministerio de Interior, Telecomunicaciones, Ministerio de la Mujer, Educación, Justicia, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Ministerio de Trabajo, Vivienda, Poder Judicial. El gran problema, señores, es que no todas estas autoridades responsables de servicio de la política las cumplen, porque conforme les expresé, tenemos un secretario técnico que no tiene esa capacidad de obligar, de exigir el cumplimiento. Entonces, si todos estos actores cumplieran lo que la política indica, seguramente
tendríamos un escenario diferente. Tendríamos una situación de violencia y criminalidad probablemente no en los niveles que hoy estamos viviendo. Y ahora tenemos la política contra el crimen organizado, que tiene 4 objetivos prioritarios: fortalecer la capacidad del Estado en la lucha contra la criminalidad, fortalecer el control de la oferta de mercados ilegales a nivel nacional y transnacional. El objetivo prioritario 3, fortalecer la prevención en materia de crimen organizado y fortalecer la asistencia a víctimas afectadas por el crimen organizado. El Ministerio del Interior tiene esas 2 políticas conforme usted ha observado, pero desde la gestión del general Vicente Romero se diseñó un plan denominado Perú Seguro, un plan operativo que tenía como objetivo fundamental reducir los altos niveles de victimización por delitos comunes y el accionar violento de las bandas delictivas y organizaciones criminales que afectan a la población. Ese era el gran objetivo. Tenía 4 líneas básicas: la prevención integral del delito, el control territorial estratégico y la lucha contra el crimen organizado y crimen transnacional, y el fortalecimiento de inmunización policial. Este plan Perú Seguro estuvo, se puede decir, en boca de ministros hasta antes del actual ministro, que no lo está citando mucho, asumimos que se está repensando, pero hasta el ministro Malaver tenía el plan Perú Seguro en ejecución. ¿Y este plan de qué consta? Muchas de las cosas que hoy se están haciendo. En primer lugar, prevención integral del delito. Ejecución de la estrategia Juntos por la Seguridad Ciudadana. Esta estrategia, vamos a ver ahí unos videos, esta estrategia está compuesta de reunir gobiernos regionales o gobernadores, alcaldes provinciales y distritales, y el ministerio les pone una agenda de 10 compromisos, donde si eso se desarrolla, indudablemente que habrá un trabajo articulado y los resultados son diferentes. Mucho de lo que usted ve hoy de entrega de vehículos locales, de gobiernos regionales y locales, son producto de esta estrategia que se lanzó a nivel nacional. El segundo ítem, tenemos la creación e implementación del Programa Nacional para la Prevención del Delito. Ya le dije, tenemos que trabajar el tema de la prevención. Pero tenemos una estrategia de la Policía Nacional que es Vecindario Seguro, y también su programa preventivo. Y el Ministerio de Interior tiene una estrategia multisectorial Barrio Seguro, que, señores, tengo que decirlo, porque muriendo inanición porque no le damos los recursos. Con este programa nacional los recursos van a llegar para que estos programas, estas estrategias tengan los recursos y puedan llegar esos niños adolescentes para evitar los factores de riesgo y atacar verdaderamente a las causas. Porque aquí alegremente se ha dicho que hay 1,5 millones de ninis y no le hemos dado la importancia de vida. Porque, señores, 1,5 millones de ninis son 1,5 millones de potenciales delincuentes. Ahí tenemos que trabajar. La integración de programas preventivos de la PNP y gobiernos locales, un programa Zona Segura fue lanzado por el Ministerio del Interior para fortalecer las actividades deportivas de niños y adolescentes en lugares de una alta incidencia delictiva. Y el plan de alumno protegido es un tema que se va a lanzar en los colegios. Vamos a ver un video de lo que fue
El segundo eje de este Plan Perú Seguro es el control territorial estratégico. Y muchos de los temas que usted ve ahí, probablemente si se hubiesen adoptado en el momento oportuno, no nos hubiesen golpeado como lo último que ha sucedido en la frontera con Chile. Gestión de fronteras seguras, implementación del patrullaje dinámico, control migratorio y fortalecimiento del control de desvíos de armas y municiones. Hoy hay que decirlo, las cifras dicen que gran parte de los delitos están siendo cometidos con armas de fuego. Entonces ahí tenemos que afinar cómo mejorar los controles y que en nuestras fronteras pues, no puedan ser objeto de la introducción de armas de otros países. Ahí es un tema que se tiene que trabajar fuertemente. Luego tenemos el eje 3, que es la lucha contra el crimen organizado. La creación de brigadas especiales, conforme ya se han creado, la implementación de una fuerza policial para resguardo y protección de zonas comerciales y puntos críticos, el grupo Greco que se creó, y la implementación de una unidad policial de inteligencia penitenciaria. Lo que afirmaba nuestro presidente Querino, de que hay un sistema de registro de llamadas que salen de penales, que no se ha hecho la explotación de la información que contienen esas llamadas, para que nos coloque en no una actitud reactiva, sino una actitud proactiva en la comisión de algunos delitos que salen desde los penales. El fortalecimiento y modernización policial, mejoramiento de la educación, racionalización del personal policial, el equipamiento, la tecnología de información. Señores, aquí todavía hay un tema, una ruta que recorrer. Y ya le dije, la policía cuenta con el plan Mariano Santos Maneo, tenemos el PEME, que es el Plan Estratégico de Capacidades, ya tenemos la tarea hecha. Si queremos tener una policía diferente, entreguemos los recursos. Y no solamente que tiene que ser en un solo tramo, es una programación multianual. La idea es que se financie todos estos requerimientos para poder responder de manera diferente a esta ola de violencia y criminalidad que nos golpea. Y aquí observamos la estrategia policial de manera general para enfrentar esta ola de violencia e inseguridad, bajo el concepto de lucha frontal contra la criminalidad, respetando los derechos humanos, control territorial, incremento de operaciones, reforzamiento del patrullaje, implementación de unidades de investigación criminal, la coordinación óptima Ministerio Público, Policía Nacional, fortalecimiento de la investigación criminal, con un personal debidamente adecuado. Esa es la gran mirada que tiene la Policía Nacional en estos momentos para enfrentar esta criminalidad. Y aquí está una imagen de lo que le decía, Juntos por la Seguridad. Pero esta imagen tiene un gran mensaje. Está el Ministerio del Interior con las autoridades, detrás aproximadamente 50 alcaldes de Lima, con la Policía Nacional, con nuestros serenos y otros actores más. Esto se replicó a nivel nacional y firmábamos un compromiso que tiene estos 10 ítems. Fortalecer los programas preventivos, porque le vuelvo a decir, ahí atacamos las causas, la interconexión de las cámaras de videovigilancia, patrullaje integrado, recuperar los espacios públicos capturados por el crimen, apoyar el trabajo de las unidades especializadas, erradicar los mercados de objetos robados y callejeros, implementar los centros de captación de serenazgo, coadyuvar la presencia de la PNP en zonas rurales y contribuir al diseño de metodologías de análisis y eventos académicos. Yo quiero destacar aquí este acápite, lo que está haciendo el instituto, porque en nuestro país, señores, la academia todavía no se ha comprometido a investigar, a estudiar la violencia y criminalidad para que aporte estudios a los policy makers que toman decisiones en las políticas públicas. Ese todavía es una gran deuda que tiene la academia para poder ayudarnos a tomar decisiones adecuadas. Y entendiendo que hoy, señor, cualquier política pública tiene que estar basada en evidencia, no en temas intuitivos, no en temas personalísimos, porque eso ya no tiene vigencia en estos nuevos escenarios. Y finalmente, coadyuvar y promover la difusión de políticas públicas. Y cuando se habla de que no hay ruta, señores, todos los años el Banco Interamericano de Desarrollo hace una reunión donde congrega a todos los especialistas de América y observadores de otros países europeos o de Asia. Todos los años se realiza esto. Este año se realizó el 8-9 de septiembre en Buenos Aires. ¿Y cuáles fueron los acuerdos?
crear una fuerza de respuesta rápida regional para atender emergencias o crisis significativas de seguridad. Financiamiento, o sea, el BIC pone 2.500 millones de dólares para todos los integrantes puedan requerirlo para hacer inversiones en temas vinculados a la seguridad ciudadana. Un sistema de intercambio digital de antecedentes penales de toda Latinoamérica y la ampliación del número de países miembros. Yo quiero detenerme en estos dos primeros puntos. Hace unos días se ha anunciado que van a venir un grupo de especialistas a ver el tema de la crisis de violencia y seguridad. Y yo decía, pero ¿por qué vamos a traer con gastos propio del Estado peruano a estos especialistas si el BIC ha ofrecido este equipo de tareas? Son especialistas que tiene el BIC para poder venir y llegar a los países y ayudarlos en el control de estas crisis de violencia e inseguridad. Son equipos técnicos que tienen criminólogos, policías, militares, abogados, psicólogos, sociólogos, especialistas, informáticos. Entonces, probablemente porque alguien no asesoró adecuadamente en esta correcta toma de decisiones. Y aquí contamos con 2.500 millones de dólares en préstamos. Tengo entendido que están entregando aproximadamente 170 millones al INPE para desarrollar una modernización del Instituto Nacional Penitenciario. Entonces, señores, aquí tenemos algunas medidas que nos pueden ayudar. Y el año anterior, esta reunión se hizo en Ecuador y ahí definieron los especialistas 3 líneas de acción para controlar esta violencia y criminalidad. Fortalecimiento de las operadoras de justicia. En segundo lugar, el equipamiento. Y en tercer lugar, quitarle la capacidad económica a la criminalidad organizada. Esas han sido las 3 lineamientos que dieron el BIC. Y cuando se quiere ver buenas prácticas, señores, el BIC, por ejemplo, tiene aquí, conforme ustedes observan, banco de evidencias. Aquí está registrado todas las buenas prácticas que se han realizado en distintas partes del mundo que han tenido resultados positivos. Entonces, aquí podemos encontrar muchas cosas. Policía comunitaria, cómo hacer control de armas, cómo hacer controles en frontera. Aquí lo encontramos. Entonces, los equipos técnicos que van a asesorar a muchos candidatos, pues bien, tienen que recurrir a este banco, y así como el BIC, hay otros bancos de datos, ¿no? Para que diseñen esos planes de gobierno adecuadamente, que respondan a evidencia y no solamente a temas intuitivos o personalísimos. Y aquí vemos algunas imágenes de lo que le decía, el trabajo articulado del Ministerio de Interior, Policía Nacional, autoridades locales trabajando con niños donde tenemos que atacar los factores de riesgo. Quiero resaltar, este es en Chorrillos, ese local que usted ve en la parte del fondo es un local, fue el primer local que entregó un alcalde a la Policía Nacional, con una inversión ahí cerca del $500,000 de soles, para que el Escuadrón Verde se pueda desplazar al distrito de Chorrillos y poder operar en toda la zona sur. Y aquí tenemos al año siguiente otro local que se entregó a los halcones en Chorrillos, donde se llevaron 200 policías para toda la zona sur de la capital. En San Juan de Iriancho se entregó una base para los halcones. En la zona más complicada, en la zona de Huáscar, que ha permitido reducir en algo la incidencia delictiva en esa zona. Y les hablé que hace unos días hubo una sesión ordinaria del CONASEC en Cañete y se acordaron lo que usted está observando aquí, lucha contra la extorsión e inseguridad. El Ministerio de Interior va a reforzar acciones contra la extorsión y la inseguridad, presentando algunas soluciones tecnológicas y normativas. El nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana en enero de 2026, esto me llevaría a inferenciar que la política va a ser dejada de lado y vamos a volver al pasado, que eran los planes nacionales cada 5 años. Habrá que esperar el enero de 2026 que va a contener este plan. La situación migratoria, tomar medidas correctivas en la frontera, la evaluación multisectorial
revisión del despliegue estatal en las regiones con alta criminalidad, identificación de soluciones para Cañete en extorsión, homicidios, fortalecimiento de serenazgo, la creación de equipos de trabajo para modernizar e implementar reglamentos de serenazgo. La gestión del general Vicente Romero como ministro de Interior se diseñó la creación de centros de capacitación de serenazgo porque entendimos que había que mejorar sus capacidades y competencias. Ya en Lima existen más o menos 8 centros de capacitación donde los serenos están mejorando sus capacidades y competencias, entendiendo, señores, por favor, una cosa. Los serenos no luchan contra la delincuencia. Nuestros serenos hacen prevención y disuasión. Quienes están en primera línea es la Policía Nacional, con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nuestros serenos, no olvidemos, prevención y disuasión, no lucha contra la criminalidad, porque no están preparados para enfrentar a la criminalidad. Son los policías que tienen esa preparación. La responsabilidad de gestiones anteriores, el presidente Kerí indicó que la seguridad se debe en gran parte a gestiones anteriores. Esto indudablemente que es verdad, ¿no? Ha habido un descuido importante donde no se entendió que la seguridad ciudadana era el principal problema público. Y aquí debemos tener claro algo. Gobernar es proteger. No olviden, gobernar es proteger. Ataquemos los medios para evitar los fines. Y luego fortalezcamos una cultura de la legalidad y del orden. Una cultura de la legalidad y el orden. Y yo les voy a hablar rápidamente de los casos. Magdalena, el distrito más seguro del Perú. Muchos dirán, es un distrito pequeño, lo que ustedes quieran, pero ahí tenemos un modelo. Y este modelo implica una presencia importante de la Policía Nacional con todo el equipamiento que requieren dado por la Policía Nacional en el ámbito que le toca, pero gran parte por la municipalidad. La presencia activa también del patrullaje integrado por convenio y de serenazgo. La colocación de cámaras en cada intersección. Tolerancia cero con aquellos locales que venden objetos de dudosa procedencia. Se tuvo un caso, se clausuró de por vida ese local. La limitación de licencias para establecimientos que se dedican hoteles, sala de masaje, licorerías. El trabajo sostenido con factores de riesgo, evitando que niños adolescentes en ese tiempo libre puedan ser vinculados con actos violentos. Y lo otro, bajo un enfoque de criminología ambiental, la iluminación. Cambiar la iluminación amarilla por iluminación LED. Pero aquí les tengo que decir lo siguiente. Cuando no logramos que el sector privado asuma ese rol que también le toca en el seguridad ciudadana, suceden cosas. Si algún gobernador, algún alcalde quiere poner luz LED en las vías que son responsabilidad de estas autoridades, tiene que pagar a la empresa. Es por eso que ya se ha planteado al CONASEC una norma que obligue para que pongan luz blanca que mejore las condiciones de seguridad. Y ese es el lado de Magdalena. Si vamos al otro lado de San Juan de Uriancho, uno de los distritos más violentos del país, se está haciendo avances importantes. Recuperación de espacios públicos, recuperación del principio de autoría. Ahí han habido más o menos 20 recuperación de espacios públicos, imponiendo esa cultura de legalidad y orden, donde operaban mafias que cobraban a los comerciantes por estar eso. Un trabajo articulado ahí con una brigada contra la criminalidad extranjera, Greco y la división policial, hoy la división de orden y seguridad, ha llevado a que en San Juan de Uriancho se estén reduciendo algunas modalidades delincuenciales, robos, hurtos. Todavía tenemos un tema de la extorsión, pero es un tema que se está dando batalla. Esos son los dos grandes ejemplos que les puedo poner, bajo el liderazgo de las dos autoridades que son los alcaldes, con los profesionales de la seguridad ciudadana que son los policías y los otros actores. Ministerio de Salud, Educación, Ministerio Público, Poder Judicial. Entonces, sí hay
buenos resultados en el país, como seguramente habrá a nivel nacional en distintos otros gobiernos regionales o gobiernos locales. Y aquí vemos, para contrastar, cómo cada ministro va cambiando sus ejes de gestión. Aquí tenemos con uno de los ministros que tuvimos aquí, el general Díaz Zulueta, que tenía 6 ejes. Seguimos con el general Malaver, 5 ejes, diferentes al anterior. Con el actual ministro ha hecho público, porque todavía no han difundido una esquematización de estos ejes, 3 líneas de trabajo: presencia policial que protege y recupera espacios públicos, lucha contra la criminalidad organizada con inteligencia operativa, intervenciones multisectoriales articulando con gobiernos locales, otras entidades y la sociedad civil, redoblando la productividad, conforme ya le dije, y una ofensiva constante. Esa es la línea de trabajo que hoy tiene nuestro ministro actual y que es lo que está guiando el accionar del Ministerio del Interior. Y conforme les hablé, se ha dicho que el Plan Nacional del 2013 al 18 fue el mejor, que tuvo los mejores resultados, y yo quiero que ustedes observen aquí sobre el lado derecho. Esta es una evaluación que hizo el propio Ministerio del Interior, que está en la página del CONASEC del Ministerio del Interior, que a la letra dice: el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, si bien planteó meta de desempeño, estas fueron a nivel nacional. Se detecta una ausencia de un enfoque territorial en función a los fenómenos criminales y economías ilegales que se reproducen en diferentes latitudes del territorio peruano. Así como esa observación, hay diversas observaciones. Entonces, no es un plan que podamos decir que fue el gran plan que marcó en el Ministerio del Interior resultados sumamente importantes. Probablemente ahí sea opinión de alguna persona que considera que este plan fue el ideal, lo cual no ha sido así, y conforme evidencia este extracto de una evaluación que hizo el propio Ministerio del Interior. Yo les afirmaba que hoy los que toman decisiones en políticas públicas de seguridad ciudadana, los que diseñan estrategias, planes, políticas, no es solamente la percepción personal que respalde la construcción, tiene que estar fundamentado en evidencia. Y hay 3 obras importantes que tenemos a disposición. Un tema de extorsión, en el caso de nuestro país, que ha sido escrito por el señor Julio Corcuera. Otro libro, Anatomía del Poder Ilegal, Lucía Damre, que es un libro sumamente importante para entender la dinámica en el ámbito latinoamericano, cómo la criminalidad organizada ha crecido y cómo está ocupando distintos espacios. ¿Buscando qué? La gobernanza criminal, la cosoberanía. Esas son las cosas que no debemos permitir, y esta obra nos va a permitir entender cuál es la ruta que tienen estas organizaciones criminales. Y luego el Tren de Aragua. Si tenemos como unos principales adversarios o enemigos aquí en el país, tenemos que conocerlo. Tenemos conocer dónde se originaron, cuál es su forma de actuar, qué es lo que ha pasado en Venezuela y en los distintos países que han estado actuando y cómo han ido respondiendo las distintas autoridades frente al desplazamiento del Tren de Aragua en toda Latinoamérica. Y vamos cerrando esta reunión con algunos conceptos que ha venido diseñando el instituto, porque no solamente nos dedicamos a estudiar los problemas, sino también a ver algunas propuestas de solución y que les pueden servir a muchos de los que van a participar en las elecciones, ya sea como candidatos o como equipos técnicos. En primer lugar, tiene que haber un liderazgo del Ejecutivo, fundamental, pero asimismo en los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el ámbito de responsabilidades. Una asignación de recursos, señores. Necesitamos recursos que sean invertidos en seguridad ciudadana. Y muchos me dirán, pero no tenemos dinero. Señores, tenemos casi aproximadamente más o menos 85.000 millones de dólares en reservas internacionales netas. El precio del oro y otros minerales está creciendo, por tanto la recaudación indudablemente que está creciendo.
Entonces necesitamos asignar recursos a los principales operadores de justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, para que tengan respuestas adecuadas y no solamente pues sean buenas intenciones. El rediseño de la política pública para enfrentar la violencia e inseguridad basada en evidencia. Y no solamente la política macro, señores, también esos planes de acción de seguridad ciudadana tienen que estar basados en evidencia y tiene que haber una permanente retroalimentación. Hace un par de años atrás, lo que nos golpeaban eran los delitos callejeros, robos y hurtos. Hoy, lo que nos golpea es la extorsión, el sicariato, los secuestros. Y muchos dirán, ¿por qué? Porque ahí vamos a encontrar respuestas, señores, de la criminología. Cuando los delincuentes hacen elecciones racionales, dicen, si el riesgo por robar un celular es muy alto, entonces me voy a dedicar a otra actividad. El tema de la extorsión, que desde su cama o de un penal puede extorsionar a distintas personas y tener una mayor rentabilidad. Esa es la forma de actuar de muchos delincuentes. Luego tenemos el fortalecimiento de la policía y otras instituciones de control social informal, formal, la implementación de tecnología de seguridad. Señores, tenemos cámaras. Los gobiernos locales están invirtiendo fuertemente recursos en cámaras o inteligencia artificial. Lo que falta es integrarlas y tener una gran base de datos, como sucede en muchos países. Corea, usted sale a la calle, entra al aeropuerto en Corea, toman su foto, sale usted y a partir de ese momento usted es identificado en cualquier parte del país donde se encuentre usted. A ese nivel tenemos que llegar, porque hoy estamos en una sociedad de riesgo donde los riesgos se han aumentado, pero también en una sociedad de vigilancia, donde las cámaras van a coadyuvar mucho para tener respuestas no reactivas, proactivas, adelantarnos antes a la comisión de hechos delictuosos o algunas sensibilidades. La prevención del delito, ya le dije, en la prevención, señores, atacamos las causas. Agarrar delincuentes, atacar las consecuencias. Entonces, tenemos que asignar los recursos, tiempo al personal que se dedica a la prevención del delito. La reforma del sistema de justicia es un tema que necesariamente se tiene que ver. Ya en el Congreso de la República he visto que hay algunos proyectos, habrá que ver qué es lo que mejor se adapta a este nuevo escenario de violencia y criminalidad. La participación ciudadana, la lucha contra la corrupción, lucha contra los mercados ilegales, informalidad y políticas sociales y económicas. Y finalmente, cada una de esas estrategias debe ser adaptada a las necesidades y realidades específicas de cada región, considerando siempre un enfoque de derechos humanos y una participación activa de la comunidad. Cierro esta exposición con un pensamiento sumamente fundamental para nosotros y para todos ustedes. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Señores, lo que funcionó en el pasado para luchar contra la criminalidad, con el terrorismo, ya no va a funcionar en este escenario actual. Por favor, entendamos que la criminalidad mutó, la criminalidad evolucionó, actúa como una empresa, usa mucha tecnología. Entonces, tenemos que repensar todo lo que estamos haciendo para tener respuestas adecuadas para el control de la violencia e inseguridad. Con eso he terminado la presentación y por favor, si hay preguntas por intermedio del chat, estaremos atentos a lo que usted vaya a preguntar. General, muchas gracias por su presentación. Como ustedes saben, el objetivo de esta presentación y del curso en general es que ustedes cuenten con herramientas, instrumentos, elementos, conceptos que les ayuden a manejar la agenda que se están proponiendo, sobre todo de candidatear, y quienes no van a candidatear tengan también herramientas para poder analizar y mirar lo que los candidatos proponen. Y la sesión específicamente con Alejandro Stano tenía que ver con poner el marco completo de todos los instrumentos y instituciones que hay disponibles. Y lo que vemos aquí, y la idea central es que no faltan planes, no faltan propuestas, no faltan ideas, no faltan iniciativas y hay buenas prácticas también en cantidades. Entonces la invitación es a que ustedes puedan recogerlas y mejorarlas, innovar, gestionarlas en función de lo que está disponible, sin partir de la premisa, como a veces se parte por error, de decir que no hay nada disponible, no, al contrario, ¿no? Yo voy a aprovechar que mi posición de moderador de esta sesión para hacer una pregunta y después dar paso a quienes tengan preguntas en el chat.
En este horizonte de planes que tenemos disponibles, usted mencionó que un asunto tiene que ver con la gestión del presupuesto, la inversión y el cierre de brechas. ¿Qué tan grave es el asunto y qué nos faltaría para superar esas brechas en la policía y en las demás instituciones? Mira, el problema es muy serio. El problema es muy serio, ¿no? Entonces, tenemos lo primero que cité, ¿no? 40-45% de la flota vehicular inoperativa. Y no hay bichos que eso se solucione, porque se ha aprobado ya el presupuesto para el 2026 e increíblemente va con una brecha de 550 millones de soles en gasto corriente y aproximadamente 1.000 millones de soles en inversión. Pero supuestamente se saneará eso con una demanda adicional. Entonces ya ahí tenemos un primer problema de no tener el equipamiento adecuado. Cosas tan sencillas, ¿no? Si hoy aquí tenemos un celular, agarramos a una banda de extorsionadores en Pucallpa y encontramos 20 teléfonos celulares y los mandamos a Lima para que sean sometidos a pericias. El Celebrite es un software que extrae la información. Probablemente le digan a la policía espere 5 meses porque hay una cola de espera. Es una realidad. O si queremos los problemas de extorsión, identificar los lugares donde están las llamadas, no tenemos mochilas de geolocalización portátiles para que coadyuven en una rapidez en atender a los denunciantes. Entonces yo creo que ahí está el gran reto de poder asignar los recursos. En este caso hablo para la policía, pero también pues para el Poder Judicial, Ministerio Público e INPE, ¿no? Yo creo que vayan de la mano. Tenemos los recursos, como le dije, hay 85.000 millones de dólares. Yo creo que si asignamos 10.000 millones de dólares para controlar esta ola de violencia y criminalidad, iré de la mano con el desarrollo económico que tiene nuestro país. Somos modelos, pero imagínense si tuviéramos mejores condiciones de seguridad para los inversionistas, nuestro país indudablemente que ese crecimiento no sería 3%, probablemente estaríamos sobre los 6%. Yo creo que es una decisión importante de nuestros políticos que tomen esas decisiones y el próximo gobierno 2026 lo materialice en los recursos que se requieren. Gracias, general. Mi pregunta empata con una pregunta que me planteó Luis Navarro, la voy a leer, ¿no? Si el Estado invierte 60.000 millones para equipar a la policía, para combatir la criminalidad, ¿no cree que el nivel de corrupción policial y las demás instituciones haría fracasar el programa por más grande que fuera la inversión? ¿Cuál es su lectura sobre la pregunta que nos propone Luis Navarro? Sí, Luis Navarro, totalmente de acuerdo, ¿no? Indudablemente que la inversión que se requiere hacer por tener una policía profesional, comunitaria, basada en evidencia y guiada por inteligencia, ese es el ideal. El tema de corrupción es muy alto, pero no es solamente la policía, ojo, es nuestro país. Es por eso que hay que fortalecer, hay una política pública de integridad. Existe la política, hay que fortalecerla y la sociedad civil tiene un rol fundamental, señores, en la contabilidad, la rendición de cuentas, el exigir cómo se gastan los recursos. Eso es fundamental, por eso que nosotros como ciudadanos debemos de comprometernos más, fiscalizar a las autoridades. Yo creo que se tiene que establecer una política muy agresiva de cero corrupción y sobre todo entendiendo a los operadores de justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, mejorando sus remuneraciones, pero obligándolos a ser sometidos, por ejemplo, a exámenes de confiabilidad, el uso del polígrafo, que no, bueno, no va a garantizar al 100%, pero sí nos va a permitir tener un mayor grado de confiabilidad en las personas que tienen responsabilidad. Lo que le tengo que decir es que a veces cuando se toman ese tipo de medidas, el aparato legal conlleva cosas increíbles. Hace 4 a 5 años más o menos, mucho se critica, se dice, ¿no?, que a la Policía Nacional le entran muchas personas con problemas. Se puso como examen obligatorio el uso del polígrafo. Solamente duró un año. Al año siguiente, un recurso de amparo trajo abajo la exigencia. Hoy es voluntario. Entonces no podemos ahí filtrar a los mejores jóvenes para que integren las filas de la Policía Nacional. Yo creo que debemos fortalecer esa política de integridad y cero tolerancia con aquellos policías, fiscales,
jueces, integrantes del INPE, que cometen actos que van en contra con lo que la legalidad, contra lo que la honestidad e integridad establecen como nosotros responsables de tomar decisiones en estos ámbitos de la lucha contra el delito y las sensibilidades. Yo creo que va en esa ruta. Gracias. Okay, voy a tomar dos preguntas, voy a tomar dos preguntas más para no extender demasiado. Hay una pregunta que es interesante de Antonio Villarduña, ¿no? ¿Cómo se fiscaliza la partida 030 en cada códice? ¿Hay algún instrumento de seguimiento, fiscalización? ¿Los que participan pueden hacer algún tipo de pedido de información? Ok. Bueno, en primer lugar tenemos en el amigable del MEF los recursos asignados en el 030, ¿no? Ahí está ese agregado, cuántos recursos llegan tanto para la Policía Nacional y tanto para los gobiernos locales. Ahí hay unas específicas de gasto, ¿no? ¿Quién se encarga de monitorear solamente, no por calidad de gasto, no por calidad de gasto, simplemente para ver si se ha ejecutado los niveles adecuados, es la Dirección General de Seguridad Ciudadana? Ahí, señores, todavía tenemos una ruta que recorrer, porque mucho del 030 no está teniendo calidad de gasto. Es por eso que una de las cosas que se tiene que plantear es la revisión del programa presupuestal 030, porque no está cumpliendo los objetivos. Ya tiene más o menos, si no recuerdo, más de 10 a 12 años. Si no ha logrado la reducción de delitos y faltas, significa que ese programa tiene serios problemas. ¿Se cumplen los indicadores? Sí. Se hace el patrullaje, se hace recuperación de espacios públicos, pero si la percepción, si la victimización y la tasa de homicidios no se mueven, significa que este programa presupuestal ha fracasado. Y con esto cierro. Mi opinión personal es que en los temas de seguridad ciudadana, señores, el 20% es la parte operativa. 20%. Hay un 80%, ¿saben qué es? El planeamiento, los programas presupuestales, el tema de preparación, los temas académicos, las cifras. Este 80% va a empujar al otro lado. Porque si no le damos tiempo y espacio a este 80%, señores, en el 20% nos vamos a ahogar y no vamos a tener los resultados que quisiéramos para nuestro país. Gracias, Nicolás.